Pedro Sánchez desoye las propuestas fiscales de Alberto Núñez Feijóo. Ventiló en apenas 10 minutos esa parte de la conversación en la larga charla que mantuvo con el nuevo líder de la oposición. Fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo nos han contado que de lo único de lo que quería hablar Pedro Sánchez era de jueces. Hablando de jueces, también vamos a ver quiénes son esos dos empresarios que presuntamente cobraron comisiones millonarias por contratos con el Ayuntamiento de Madrid para proporcionar mascarillas en el peor momento de la pandemia. También hablamos de una nueva resolución del Parlamento Europeo para pedir endurecer las sanciones contra Rusia y también darle más armas a Ucrania para que pueda defenderse. Vamos a ver cómo unos pocos eurodiputados han votado en contra. Y por último, como todos los viernes, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de uno de los encuentros más esperados de esta semana y, por cierto, anunciado también por Voz Populi hace ya unos cuantos días. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Jesús, has estado en Moncloa en ese primer encuentro entre Pedro Sánchez y el ya nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una de las discusiones más esperadas por parte del nuevo líder popular era la parte de fiscalidad, digamos, de impuestos, etcétera, pero esto Pedro Sánchez se lo ha ventilado en 10 minutos porque no quería saber nada de esto, ¿no? Pues sí, ha sido en 10 minutos y al final de la reunión. Hemos estado hablando con personas próximas al presidente del Partido Popular que nos cuentan que Pedro Sánchez ha planteado la reunión en 3 bloques. Ha dejado el bloque del decreto del día 29 de medidas contra la crisis de Ucrania y un poco esa posible negociación con el PP de ese respaldo al decreto y esas medidas fiscales que iba a llevar Feijóo al final de la reunión. La reunión ha sido iniciada con la política exterior. Ha habido bastante entendimiento entre el líder del gobierno, el jefe de gobierno, y el líder de la oposición sobre la posición de España frente a la invasión rusa en Ucrania. Ha habido bastante más tensión cuando Pedro Sánchez a continuación ha hablado del acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara. Ahí Alberto Núñez Feijóo le ha echado en cara primero no haber informado al principal partido de la oposición sobre un cambio histórico respecto al Sáhara. Es verdad que Pedro Sánchez ha reconocido el error y se ha comprometido a informar en lo sucesivo al líder de la oposición sobre este tipo de decisiones. Y luego lo que nos comentan es que la mayor parte de la reunión se está hablando sobre los jueces, ¿no? Ese reparto, esa renovación del CGPJ. De hecho, en mitad de la reunión, incluso la queja del equipo de Feijóo es que se ha filtrado incluso, ¿no? La fecha que quería Sánchez renovar ese CGPJ, el 12 de junio. Y bueno, pues se ha extendido tanto la reunión de esos temas que cuando Alberto Núñez Feijóo, que la verdad que tenía preparadas muchas medidas económicas y fiscales, pues solo ha tenido 10 minutos para contarlas porque Pedro Sánchez ha dado por concluida la reunión. Bueno, aún así, Jesús, me acabas de dar un pequeño titular dentro de este relato de la reunión, que es que Pedro Sánchez ha reconocido un error, que esto también es una novedad en el tema del Sáhara y de la falta de información previa al Partido Popular. Dentro de todo esto y con los elementos y tú que has estado allí viendo un poco el ambiente, ¿crees que estamos ante una nueva relación PP-PSOE o ha sido buena cara pero van a seguir un poco las cosas como hasta ahora sin atisbar posibles grandes pactos en el futuro y un cambio de fuerzas en el Congreso? Bueno, yo lo que he visto, además, tanto por la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo como la posterior de la portavoz de Gobierno, es llamativo porque bueno, los dos coinciden que el tono ha sido bueno, ha sido cordial la reunión, en eso coinciden ambas partes. Alberto Núñez Feijóo dice que la reunión ha sido poco fructífera, mientras que el Gobierno dice que sí que ha sido fructífera. Ahí lo que detectamos es las prioridades de cada uno de ellos, ¿no? Alberto Núñez Feijóo, la prioridad era intentar llegar a un acuerdo en materia fiscal con el Gobierno, por eso ha sido poco fructífera, porque el Gobierno, pues lo que hemos comentado, ¿no? En 10 minutos ha ventilado todo ese bloque fiscal y no ha habido ningún tipo de acuerdo. En cambio, para el Gobierno ha sido fructífera porque Alberto Núñez Feijóo sí que se ha comprometido a abrir esas conversaciones con el Gobierno para la renovación del CGPJ. En todo caso, desde el Partido Popular destacan que la estrategia de oposición ha cambiado
cambiado, se ha pasado de la protesta a la propuesta y que eso se va a poner más difícil a Pedro Sánchez. O sea, ya no va a ser un duelo dialéctico, sino más bien de gestión, y Feijóo tiene esa experiencia de gestión. Y bueno, creen en el Partido Popular que esto pues pone en problemas al presidente del Gobierno. Bueno, pues así es como empiezan estas nuevas relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Veremos a ver cómo evolucionan, que eso es lo importante, y ver qué pasa en el largo plazo. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y otra de las noticias del momento, sin duda, es esa admisión a trámite por parte del juez de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra dos empresarios de Madrid por esos presuntos cobros de comisiones ilegales a cuenta de la venta de mascarillas y de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia. Gema Huesca, experta en tribunales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Gema, antes que nada, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son estos dos empresarios y qué es lo que han hecho para llegar hasta este punto de esta investigación? Bueno, pues lo has contado muy bien. Se trata de dos empresarios que ofrecieron sus servicios, y es importante recalcarlo, en un momento de crisis sanitaria importante en Madrid, en marzo de 2020, para traer mascarillas y otro tipo de material sanitario de China. Se trata de Luis Medina, que es digamos la cara visible, ¿no?, de estas dos personas, y Alberto Luceño. Es un empresario que su nombre es menos conocido. Hoy contamos nosotros que aparece en el sumario de Púnica y que es administrador de otras tantas empresas. Como te digo, es menos conocido, pero yo creo que sí que tiene un papel más protagonista en todo este asunto, ¿no? El juez acaba de admitir a trámite una querella que está muy bien fundamentada de la Fiscalía Anticorrupción, que se pide que se les investigue por 3 delitos, por haber cobrado comisiones a priori irregulares de 6 millones de dólares con este contrato de 11 millones pues para traer suministro sanitario, insisto, en un momento, y el contexto es importante, en el que había una crisis sanitaria muy fuerte y era muy difícil que las administraciones encontrasen este material, ¿no? De hecho, bueno, la propia vicealcaldesa Begoña Villacís decía que se habían aprovechado de una administración desesperada porque era en el peor momento de la pandemia. La vicealcaldesa, que hacía esas declaraciones también al negar que fuera a promover una moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que es el otro protagonista indirecto de esta situación, porque también en ese escrito muy detallado de Fiscalía Anticorrupción, que por cierto nos habías contado también que llevaban 1 año y medio investigando, que este dato también es importante, con todo lujo de detalle. Claro, ahí también se menciona un familiar de Martínez Almeida, el alcalde, que es un primo suyo que había sido contactado por uno de estos dos empresarios, pero que les había facilitado solo un correo electrónico y parece que no ha ido más allá de su papel. Este detalle es importante porque en función de lo que pase con esto también se puede ver salpicado o no directamente el alcalde de Madrid. ¿Qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? Yo creo que ese detalle es más importante desde el punto de vista político que desde el jurídico. Efectivamente parece ser que Luis Medina, aprovechando, como te decía, esa imagen, esa fama que tiene él, ¿no?, esa condición de personaje relevante, contactó con el primo de Almeida para proponer la concreción de este contrato de suministro de material sanitario. Es cierto que no se le ha tomado declaración en todos estos meses de investigación a puerta cerrada en la Fiscalía, lo cual implicaría que para los investigadores no tiene un papel relevante en la trama. La trama se centra en estas dos personas por delitos de estafa, de falsedad documental, porque se aportaron unos documentos falseados, y también por blanqueo. Se ha hablado mucho de dónde invirtieron ellos el dinero, lo comentamos tú y yo antes. Luis Medina en un yate, el otro empresario que se llevó el grueso de las mordidas, de las comisiones, 5 millones de dólares, lo invirtió en 12 coches de alta gama, en relojes Rolex, en unas vacaciones en Marbella en plena pandemia. Esto es importante acreditarlo y contar por qué se acredita, porque el objetivo de la Fiscalía es un poco probar el delito de blanqueo, es decir, demostrar dónde fue a parar todas esas comisiones a priori irregulares. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa finalmente. Como estás diciendo, parece que el papel del primo de Almeida fue irrelevante en esa intermediación con estos dos sinvergüenzas o presuntos sinvergüenzas, que habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con ellos y si devuelven, como decía Begoña Villacís, hasta el último euro de todo ese dinero que será defraudado pues el Ayuntamiento de Madrid. Gema Huesca, seguiremos muy atentos a ver qué es lo que pasa con esto. Gracias, Alberto.
Y hablamos ahora de Ucrania y hablamos de las medidas llevadas a cabo por parte de la Unión Europea desde hace semanas para tratar de frenar la invasión por parte de Rusia y también las atrocidades como las que hemos visto en estos últimos días en localidades como Bucha, en las afueras de Kiev. Queremos hablar con nuestros compañeros, con Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? Hola, Alberto. Y también con Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? Muy bien. Empiezo contigo, Marina, y empezamos hablando de esas acciones, de esas medidas llevadas a cabo por parte de la Unión Europea y con un respaldo prácticamente unánime. Prácticamente porque hay ocasiones, como en esta última resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo para pedir el embargo de gas ruso, de energía, de petróleo, etcétera, y también pedir de nuevo que se acelere el envío de armas para que pueda defenderse Ucrania, resulta que aquí se han descolgado unos pocos, como ya ha pasado en el pasado. Sí, Izquierda Unida y anticapitalistas, al igual que venían haciendo con otros paquetes de sanciones contra Rusia a tenor de la guerra en Ucrania, han vuelto a votar en contra de ese embargo inmediato que pide el Parlamento Europeo de gas y de petróleo ruso. Los dos eurodiputados que tiene Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han rechazado estas nuevas medidas. Miguel Urbán de Anticapitalistas también, y en el caso de Bildu, de Fernando Barrena, pues en esta ocasión se ha abstenido. Izquierda Unida ya viene manifestando esta postura, se ha visto también esta semana en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido Zelensky, el presidente ucraniano, unas horas antes o unos minutos antes de ese discurso, lanzaron un comunicado condenando que Zelensky no dejaba proliferar otros partidos distintos al suyo, ¿no? Amparándose un poco en el marco de la guerra. Garzón, el ministro de Consumo, que además es coordinador de Izquierda Unida, pues defendió esta postura, aunque por respeto institucional dijo, sí que aplaudió y sí que se levantó para aplaudir al presidente ucraniano, cosa que no hicieron otros, como por ejemplo el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, que además es secretario de Estado en el gobierno, ¿no?, de la Agenda 2030. Esa resolución del Parlamento Europeo que pide el embargo de gas, de petróleo, de carbón por parte de Rusia y que también respalda todas las sanciones que ha puesto en marcha hasta ahora la Unión Europea. Borja Negrete, está hablando Marina Lías de Enrique Santiago, de Izquierda Unida, el portavoz también del Partido Comunista, que también ha criticado pues, esas sanciones impuestas a Ucrania, etcétera. Dice que, claro, también hay que pedirle a Ucrania, por ejemplo, explicaciones porque tiene ilegalizado al Partido Comunista ucraniano. Tú has hecho un perfil sobre este Partido Comunista ucraniano y digamos que no es exactamente como lo que tenemos en Occidente. La verdad que también es un perfil durito. Sí, la verdad es que se aleja mucho del perfil de persona de izquierdas que tenemos en Europa. El líder del Partido Comunista de Ucrania, Petro Simonenko, lleva en el Partido Comunista desde 1978, ya en la Unión Soviética y demás, y es uno de esos nostálgicos de la vieja Unión Soviética, de todos unidos bajo la batuta de Rusia, un poco también en la línea de Putin. Ellos son profundamente homófobos. Es un partido que ha hecho mucha presión para que la orientación sexual, la discriminación por orientación sexual no forma parte de la normativa contra la discriminación de las personas de Ucrania. Han hecho lobby en esto mano a mano con la Iglesia Ortodoxa rusa. Para el Partido Comunista de Ucrania, todo lo que tenga que ver con los gays, el LGTBI y demás, no es más que propaganda occidental que busca destruir el corazón de la conciencia ucraniana. Y ellos, uno de sus diputados, por ejemplo, califica de mito la discriminación al movimiento LGTBI. Ellos al final abogan porque son profundamente prorrusos, creen que Ucrania debe alinearse con Rusia y hablan, cuando en aquellos tiempos en los que se hablaba de un acercamiento entre Ucrania y Europa, hablaban de colonización de Ucrania por parte de la Unión Europea. Bueno, pues por si quiere más explicaciones Enrique Santiago sobre la situación del Partido Comunista en Ucrania, estará bien que se lea a Borja Negrete, un Borja Negrete con el que también vamos a despedir esta edición de Barra Libre. Antes despido a Marina Lías por su información, muchísimas gracias, Marina. Y Borja, te despido solo a medias, porque vamos con cine. Borja y Negrete, ¿de qué va hoy este capítulo de
de tu sección? Pues bueno, como la verdad es que la actualidad ha estado muy marcada por un hecho cinematográfico, o relacionado con el cine más bien, que es el bofetón de Will Smith a Chris Rock, pues en esta ocasión queremos hablar de la redención, del perdón de alguien, como en este caso sería Will Smith, a través de una película, un clásico que es La Ley del Silencio. Bueno, pues con esto nos quedamos. Vamos a ver cine en blanco y negrete con nuestro compañero Borja Negrete y con todos ustedes. Nos despedimos y volveremos este domingo con más contenidos. Han pasado ya varios días, pero el bofetón más famoso de la historia sigue copando la atención mediática y mundial. Seguimos expectantes por ver qué dirá Chris Rock sobre lo sucedido y por conocer qué ocurrirá con Will Smith. El actor ha presentado su dimisión como miembro de la Academia, pero sigue en el ojo del huracán. Tanto es así que Netflix y Sony, haciendo gala del postureo al que nos tienen acostumbrados las grandes plataformas, han decidido paralizar sus proyectos con Will Smith. Es decir, han sido menos benévolos que el propio Chris Rock, que perdonó la bofetada y pidió a la policía que no se llevase a Will Smith. La búsqueda del perdón y la redención es un tema habitual en el séptimo arte, y una de las películas que mejor habla de ello es La Ley del Silencio, la película que recomendamos esta semana en Cine en Blanco y Negrete. La Ley del Silencio es una película de 1954 dirigida por Elia Kazan y repleta de actorazos como Marlon Brando, Carl Madden, Eva Marie Saint o Lee Jacob. Cuenta la historia de un mafioso, Johnny Friendly, jefe del sindicato portuario que controla y explota los muelles neoyorquinos. Terry Malloy, al que interpreta Marlon Brando, es un boxeador fracasado que trabaja para él y que se ha visto implicado en uno de sus crímenes. Malloy estará dispuesto a sacrificar su vida con tal de borrar la pátina de vergüenza que le acompaña. Acallar a sus fantasmas es lo que buscaba el propio Kazan con esta película, ya que el director había sido acusado de delatar a sus compañeros comunistas ante el Comité de Actividades Antiamericanas. El estigma de delator le acompañó hasta el fin de sus días. Como Malloy o Will Smith, todos hemos hecho cosas en nuestra vida de las que nos arrepentimos, a veces movidos por el egoísmo, otras por la venganza, y otras simplemente no es nuestro día. Como para Marlon Brando, siempre habrá un camino para la redención, para el perdón. Y más que exigirle a Will que lo tome, conviene que nosotros mismos pensemos si estamos en el lado correcto o si somos boxeadores frustrados.